Vamos a leer en el Evangelio de Lucas capítulo 8, los versos 4 al 15. En estos versos tenemos la parábola del sembrador. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, o sea que a Jesús, les dijo por parábola. Jesús dijo: el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada. Y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Interesante enseñanza que vemos aquí. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es una parábola. Es algo para ilustrar un punto. La palabra del sembrador. La palabra parábola significa literalmente poner al lado, arrojar o depositar al lado, o también comparar. Significa poner una cosa al lado de otra con el propósito de comparar. Así es una semejanza o una similitud. Encontramos esa palabra a menudo en el Nuevo Testamento, especialmente en los 4 evangelios. Jesús usó muchas parábolas, que fue simplemente una historia, no necesariamente veraz, pero que ilustró un punto. Él quería enseñar algo, y no podía decir claramente ni directamente lo que quiso decir. Y por esto, él usó parábolas, comparaciones, usando eventos comunes y corrientes del día. En este caso, un sembrador. Todos los que estaban escuchando las palabras de Jesucristo entendía que era un sembrador, que era una semilla, y cuál fue el método de sembrar, porque Israel fue un país basado en la agricultura. Y él dice: un sembrador salió a sembrar su semilla. Y en el verso 11 él da la interpretación. Esta es pues la parábola. La semilla es
la palabra de Dios. Ahora la palabra es esta, la semilla es la palabra de Dios, el sembrador y la semilla. Todos nosotros sembramos algo. Ninguna persona es una isla. Nadie vive totalmente sola. El pensamiento de sembrar es de alguna acción que tiene consecuencias de una naturaleza permanente. Una vez que la semilla está plantada, ahí está. Si usted deja caer una semilla en el suelo, no simplemente va a yacer ahí, sino brotará y producirá lo que alguna vez fue la semilla. Y así encontramos que nosotros en nuestra vida somos así. Y lo interesante de una semilla plantada es que una vez que está plantada la semilla, va a brotar y va a llevar fruto, y va a llevar el fruto del género de la semilla. Si dejamos caer una semilla de maíz, no va a salir trigo. Si plantamos un manzano, no va a brotar y llevar fruto un naranjo. No es así. Cada semilla tiene su género. Y así también en cuanto a nuestra vida. Nosotros estamos sembrando algo. ¿Qué estamos sembrando? Eso es más que simplemente un principio de la naturaleza. Es un principio espiritual de Dios también. Vamos a notar lo que dice el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas. Gálatas capítulo 6, verso 7. Él escribe así: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Como dijimos, es un principio de la misma naturaleza. La semilla que cae en la tierra va a brotar y va a llevar el fruto según el género de la semilla. Y lo mismo en cuanto a nosotros. Estamos sembrando nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras actividades, todo esto, las asociaciones que mantenemos, todo es una semilla que estamos sembrando. Y lo que el hombre sembrare, eso también segará. Como hemos visto, Jesús es siempre nuestro ejemplo. Él fue el primero en sembrar la semilla del Evangelio, porque esta parábola trata especialmente de este tema. La semilla es la palabra de Dios. Y Jesús fue el primer sembrador. Él sembró las buenas noticias de salvación por la fe en la gracia de Dios. Vamos a leer en Mateo 13, los versos 36 y 37. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose él a sus discípulos, le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Otra parábola que Jesús había hablado. Respondiendo él les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es, por supuesto, Jesucristo. Este título encontramos mucho en el Evangelio de Mateo, también en el Evangelio de Lucas, porque este título identifica a Jesús con la humanidad. Sí, Él fue, y siempre es, y siempre será, Hijo de Dios. Pero también, por llegar y nacer en este mundo,
Él llegó a ser hijo del hombre. Y como hijo del hombre, como hombre, Él sembró la buena semilla. Jesús no sembró. Él no sembró la semilla en forma de Dios, sino más bien en forma de ser humano, dejándonos a nosotros ejemplo. Y vamos a notar que hay muchas formas para sembrar la buena semilla: predicando, enseñando, dando testimonio. Sembramos una especie de semilla con nuestras palabras, nuestras acciones y nuestras actitudes. Y debe ser la buena semilla la que sembramos, porque cosecharemos según la semilla sembrada. Pedro escribe de la semilla que debemos sembrar en 1 Pedro 1:23 y la llama la simiente incorruptible. Esta es la palabra de Dios que debemos sembrar. Cada uno de nosotros somos, como Jesús, sembrador, y debemos sembrar las buenas nuevas a todo el mundo.